en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Bueno, cuando se trata de seminarios, las cosas son un poco diferentes. Si no es lo mismo un seminario, un congreso. Sí, un congreso es algo más general, donde se da el tema, pero es algo general. No se tocan cosas muy profundas o a detalle, pues, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el congreso cada finales de octubre, ¿sí? Y pues no se ha hablado lo que aquí vamos a hablar, ¿sí? Porque allá es algo más general por causa del tiempo y de los días que se tienen. Ya cuando es un seminario, pues es donde se puede desmenuzar más la palabra, ¿sí? Se pueden ver puntos que no se pueden ver en un congreso, ¿sí? Por eso se ve esa diferencia, pues, ¿por qué no se llama congreso? Bueno, porque no es un congreso, es un seminario, ¿sí? Para poder como desglosar más el punto de lo que es guerra espiritual. Entonces vamos a ver, los que nos ven por Facebook y los que estamos aquí, desde principio a fin, ¿sí? Bueno, desde de menos a más en cuanto a guerra espiritual. Bueno, yo sé que aquí no vamos a batallar, creo yo, ¿sí? Pero las personas que nos ven pues van a ver cómo conceptos van a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como extremos a los que se han caído en lo que es guerra espiritual. Nosotros vamos a ver en base a la Biblia, ¿sí? Sí hay experiencias que podemos contar, ¿sí? Pero vamos a meternos en lo que está en la palabra de Dios, ¿sí? Y cómo la guerra espiritual es extremadamente bíblica. Dios es un varón de guerra, ¿sí? Y su iglesia es un ejército. Amén. Entonces todo lo que la Biblia es el manual perfecto de guerra, no se requiere, otros pueden ser ayuda, ¿sí? Pero el manual de Dios para nosotros, para entender lo que es guerra espiritual, es la Biblia, porque la Biblia es un manual de guerra, ¿sí? Entonces no es, bueno, vamos a ir viendo, no es la intención caer en emociones y de hablarle a los demonios, ¿sí? Como gritos o cosas de ese tipo. No, es crecer para poder atacar. Amén. Para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Entonces, pues hoy vamos a hacer una introducción, vamos a entender por qué es necesario hacer guerra y para qué es, ¿sí? Y bueno, vamos pues a la Biblia en segundo libro de Crónicas. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Sí? ¿Por qué si Jesús ya venció en la cruz, aún así es necesario hacer esto? ¿Sí? Bueno, si Jesús no hubiera vencido, esto no lo pudiéramos hacer, ¿sí? Entonces, por eso muchos puntos doctrinales o puntos teológicos pues iban a cambiar, ¿sí? Entonces estamos, ahora sí, segundo libro de Crónicas. Lo leo y luego ya vamos desglosando. Capítulo 22 y versículo 10. Vamos a buscar. Segundo libro de Crónicas 22, 10. Amén. Bueno, vamos a ver el 22 desde ese versículo y luego vemos el 23. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de sus aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Y luego vamos a ver el siguiente versículo, ya en el capítulo 23. Dice: en el 7º año se animó Joiada, ¿sí? Entonces el niño lo tuvieron 6 años en el templo, ¿sí? Y al 7º año cumplido de ese niño, se animó Joiada y tomó consigo en alianza jefes de centenas: Azarías, hijo de Joram; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Amasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver el 22:10, donde vamos. Bueno, les decía, ¿por qué muchas veces estos temas a veces no se aceptan? ¿Sí? Bueno, porque se han caído en errores, muchos errores, ¿sí? Se han caído en extremos. Dios no está estructurado
a que todo se va a hacer igual siempre. Dios es sabio y Él tiene una multiforme sabiduría. Entonces el Señor no lo podemos cristalizar o ¿sí? como estructurar a que siempre va a ser lo mismo. O sea, de Él, si fueron 7 vueltas a Jericó, así va a ser el Torreón, así va a ser el Monterrey, hay que darle 7 vueltas, hay que hacer eso. Claro, si Dios lo dice, pues se hace, pero lo que quiero decir es que no siempre las cosas van a ser exactamente igual, porque Dios tiene una multiforme sabiduría, o sea, su forma de obrar es infinita, ¿sí? Por eso Satanás no puede jugarle al Señor o atacarlo antes de, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene una multiforme sabiduría. Dice la Biblia que el sacrificio de Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios, dice. Y dice ahí mismo, está en Corintios, dice, si los reyes de este siglo hubieran sabido, ¿sí? quién era Jesús realmente, lo que iba a pasar, ¿sí? nunca hubieran matado al Señor Jesús. O sea, fue un ataque definitivo o certero al diablo, el sacrificio de Jesús, pero él no lo entendió, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo entendió? Porque es una multiforme sabiduría la manera en que Dios obra. Siempre el carácter de Dios no cambia, ¿sí? Siempre va a ser santo, siempre va a ser íntegro, siempre va a ser justo, siempre va a ser bueno, siempre va a ser misericordioso. Eso nunca va a cambiar. Por eso dice la Biblia que Dios es inmutable y que no hay sombra de variación en él. Eso no cambia, ¿sí? Pero sí cambia su obrar. Amén. Entonces estamos en tiempos donde la Biblia dice que al final de los siglos la maldad se va a multiplicar, ¿sí? Entonces Dios necesita que nosotros, la iglesia, crezcamos, ¿sí? para poder hacer frente a todo eso. Entonces vemos en lo que leíamos en Crónicas 22, hay un momento donde Dios trae un juicio a los reyes, a la descendencia real, por causa del pecado, y empiezan a matar a los hijos del rey, al rey y a sus hijos. O sea, Atalía era la madre de Ocosías, ¿sí? Entonces ella, cuando ve que empiezan a matar toda la descendencia real, ella también se levantó, ¿sí? Y empieza a matar a los que no estaban matando, ¿sí? Por eso dice que se levanta y empieza a matar a los hijos del rey, cuando ella ve que están matando a los otros. ¿Por qué lo hizo? Pues porque ella quería quedarse con el trono, o sea, que mataran a todos y no existiera un heredero legítimo al trono. Como ella era parte de la familia, ella podía pedir ese reinado, o ella podía exigirlo, porque ella era de la familia real, ¿sí? Entonces dijo, bueno, si queda un heredero, yo no voy a ser la reina, ¿sí? Entonces tengo que exterminarlos también para que no haya un rey legítimo. Y empieza a matar a los hijos del rey, ¿sí? Entonces, ¿con qué intención? Usurpar el trono, ¿sí? O sea, ponerse en el lugar del legítimo rey de Israel o de Judá, ¿sí? Entonces de aquí parte todo esto, ¿sí? Esa acción de Atalía es exactamente lo mismo que Satanás, ¿sí? Satanás quiere usurpar el trono del legítimo rey, ¿sí? ¿Quién es el legítimo rey? Pues Jesús, el rey de reyes, señor de señor. Él es el legítimo rey, o sea, al que le corresponde el reino, ¿sí? Entonces, ¿por qué se empiezan a asesinar a los descendientes de la casa real? ¿Sí? Para que no haya ningún descendiente del rey, como les decía ahorita, que pida el trono, ¿sí? O que tenga derecho al reino, ¿sí? Nosotros, la iglesia, somos un reino, ¿sí? El reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Dios, a través de su iglesia, busca reinar o establecer su reino. O sea, aquí lo hemos dicho, ¿verdad? Reinos tiene que ver no solo con una manifestación, tiene que ver con cultura, ¿sí? Entonces Dios, a través de su pueblo, quiere establecer su cultura. Somos una extensión del reino de Dios, amén. Entonces nosotros somos hijos del reino, somos linaje real, ¿sí? Y a nosotros, ¿sí? Satanás busca exterminarnos, o sea, nosotros, la iglesia, no quiere que se levanten los hijos del rey, ¿sí? Porque si no, el rey puede reinar. No recuerdo exactamente la escritura, pero se me viene a la memoria, hay un proverbio que habla acerca de la condición del pueblo, ¿sí? Cómo el rey es honrado, ¿sí? No recuerdo exactamente la palabra, pero dependiendo, algo así, ¿verdad? Dependiendo de la condición del pueblo, ¿sí? Es como que eso manifiesta la grandeza del rey de ese pueblo, ¿sí me explico?
¿sí? Entonces, si el pueblo está caído, ¿sí? Ese rey, pues su reino no está bien, ¿sí? Por eso hay una escritura donde Moisés, cuando Dios iba a exterminar a toda la gente que salió de Egipto, Moisés se levantó, ¿sí? Y dice, no, ¿qué van a decir de ti los pueblos? ¿Sí? Que no pudiste con esta nación y por eso los mataste. O sea, el pueblo, la condición del pueblo refleja la condición del reino, ¿sí? Entonces un pueblo caído deja ver, ¿sí?, un reino caído, ¿sí? Nosotros sabemos que el reino de Dios jamás va a ser conmovido. Dios está en su trono, ¿sí? Y la Biblia dice que está cimentado en justicia, en juicio. O sea, el trono de Dios es imposible que se mueva, nunca va a ser quebrantado. Solo hubo una oportunidad para Satanás, que fue cuando Jesús se hizo hombre. Era el momento que Satanás tenía que aprovechar para poder destronar a Dios, ¿sí? No lo logró. Amén. Jesús lo venció en la cruz y ahora es imposible que Dios sea quitado de su reino. Amén. Pero, ¿sí?, cuando su pueblo está caído, pues su reino sufre vergüenza. Su rey, el rey sigue estable, ¿sí?, pero su pueblo está manifestando algo que no es. ¿Sí me explico? Ese es el pensamiento de Satanás. Como él no puede atacar a Dios y destruirlo, porque no pudo en el cielo, cuando levantó una rebelión, no pudo estando aquí en la tierra el Señor Jesús como hombre, entonces tiene que atacar a la iglesia. Todas las leyes, o en su gran mayoría, que se levanten en una nación, que vayan contra la palabra de Dios, el blanco no es el mundo, es la iglesia, ¿sí? Leyes que se levantan porque el mundo está gobernado por Satanás, ¿sí? Dice la Biblia que este mundo se mueve bajo el príncipe de la potestad del aire, ¿sí?, que es un espíritu de desobediencia, o que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el diablo, ¿sí? Satanás se mueve en el sistema de este mundo. ¿Con qué intención? Pues establecer su reino, ¿sí?, que la gente viva como él quiere, ¿sí?, contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se levantan leyes inspiradas por él, o movidas por un corazón cautivo por el diablo, por causa del pecado. Entonces se levantan leyes en una sociedad, se levantan ideologías, como ahora lo estamos viendo, se levantan religiones, ¿sí?, con el propósito de golpear al pueblo de Dios. No es el mundo, ¿sí?, el blanco es la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo sabe, como Atalía, que si no extermina a la descendencia real, su trono no va a permanecer. Amén. Entonces, ¿qué hace el diablo? Tengo que matar a los hijos del rey, ¿sí? Porque si ellos quedan, el rey va a reinar, el legítimo rey se va a levantar. Entonces empieza a matar. Y nosotros, como pueblo de Dios, sufrimos ataques del enemigo que la intención es derribarnos. Por eso la iglesia tiene que ser un ejército. No se puede jugar, ¿sí? El pastorado no puede jugar a la iglesiecita, no puede jugar al evangelio, no puede jugar a la iglesia. Son vidas que se pueden perder, ¿sí? Entonces es una tremenda responsabilidad un ministerio y un pastorado. Amén. Porque si los hijos de Dios no son capacitados o entrenados o restaurados para enfrentar una batalla, ¿sí?, esa gente se puede morir. O sea, cuando lo morís es perderse, ¿sí? Se puede perder en la ignorancia, que ese es el peor, o lo que nos puede llevar de picada a una pérdida, ¿sí? Porque lo dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Y no es tanto el teórico. Aquí en el mundo hay, o en el cristianismo hay excelentes institutos bíblicos, ¿sí? Hay muchos libros, demasiados, ¿sí? Hay mucho material para aprender. Entonces no es esa ignorancia de la que Dios habla, ¿sí? Es la ignorancia de cómo es Dios, ¿sí? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo quiere que actuemos? ¿Cómo es su carácter? Amén. Y eso no se aprende en un libro, eso se aprende con experiencias, ¿sí? Entonces, si yo no aprendo a vivir esas experiencias, yo ignoro cómo es Dios. Entonces los pastores, si no tienen experiencias con Dios, no van a poder enseñar cómo es Dios. Van a enseñar Biblia, pero no van a decir cómo es Dios. ¿Sí me explico? Entonces viene Satanás, y cuando hay ignorancia de cómo es Dios, ese pueblo es un blanco para ser destruido. Amén.
De esa manera, como Atalía empieza a exterminar a los hijos del rey, también así se lanza Satanás, ¿sí? Que vivan esos hermanos que viven en la ignorancia, esos cristianos que no sean perseverantes, que esos cristianos los ahogue la necesidad, ¿sí? Los destruya el estrés, la presión económica, la presión emocional, la presión física o de salud, ¿sí? Que se vayan muriendo, que la fe se les vaya acabando, ¿sí? Porque nuestro enemigo tiene un blanco, hablando personal, ¿sí? El blanco no es mi salud, el blanco no es mi dinero, el blanco es mi fe, ¿sí? Yo puedo perder todo, pero si no pierdo la fe, no he perdido la guerra, ¿sí? Pero si pierdo la fe, aunque tenga todo, perdí la guerra. Amén. Entonces al diablo no le interesa mucho quitarnos el carro, ¿sí? Él lo hace porque ve nuestro corazón, o lo puede intentar, pero no es el blanco, quitarnos el dinero, que nos corran de un trabajo. No, su blanco es la fe, ¿sí? Entonces él, fíjense, puede hasta pasar que se nos dé todo, ¿sí? Pero sin fe. Entonces para el diablo es dale más. Yo te abro puertas, yo te acomodo las cosas, que tú recibas mucho, con tal de que tu fe se vaya a un lado. Porque esa pérdida de fe nos hace perder la guerra. ¿Está claro? Entonces, si el pueblo de Dios perdemos nuestra fe, entonces fe, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Pero la fe no es nada más como palabras motivacionales. La fe es una convicción que Dios da en el corazón a través de su palabra, ¿sí? Esa es fe, amén. Y esa fe nos empuja a hacer algo, amén. Cuando es como que una voz interna que queremos que salga, o le hablamos a nuestra mente para no sentirnos tristes, realmente no es tanto esa fe. La fe genuina es una determinación y una convicción que da la Biblia, amén. Entonces esa es la fe verdadera, ¿sí? Entonces cuando hay esa fe, el diablo nos va a atacar, ¿sí? Porque Dios lo permite. Dios no permite que el ataque sea para todos. Una cosa es vivir consecuencias, ¿sí? Otra cosa es ser atacados, amén. Las consecuencias las podemos vivir todos, ¿sí? Pero el ataque solo los que son de fe, amén. Entonces por eso ser atacados es un privilegio, porque le está diciendo al mundo espiritual, esas personas de fe, ¿sí? Si no la paro, va a avanzar más, amén. Entonces siempre que seamos atacados es una bendición, porque nos dice, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, amén. Cuando sufrimos consecuencias, pues es disciplina. Si Dios va a decir, híjole, pues ni modo, ¿verdad? Y ahí va la nalgada del Señor, y sufrimos consecuencias por las situaciones o decisiones que hemos tomado. Entonces se levanta Atalía, así se levanta Satanás, exterminar la descendencia real, que el Hijo de Dios se apague su fe, ¿sí? Porque tiene necesidad, que ese Hijo de Dios se le apague la fe porque no ve la promesa que Dios le dio, ¿sí? Se le apague la fe porque no se ve perfecto, se le apague la fe porque ya no tiene dinero, porque ya no hay la misma salud, ¿sí? Y esa fe empieza a menguar. Entonces es una opresión, y lo peor es que no haya enseñanza, ¿sí? Porque si hay palabra, eso se puede contrarrestar o se puede vencer. Si el problema es cuando hay ignorancia de Dios, amén. Por eso el púlpito tiene que tener mucho conocimiento de Dios, ¿sí? Bueno, entonces así es Satanás, busca exterminar la descendencia real, o la descendencia de Dios, o sea, el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese pueblo prevalece, hay una extensión del reino en la tierra, ¿sí? Y la cultura de esa sociedad va a empezar a cambiar. Eso es lo que el diablo no quiere, amén. Por eso decía allá en la partida, ¿sí? La palabra del Salvador dice que cuando viene la palabra del reino, dice así, ¿sí? Viene la palabra del reino, ¿sí? Y hay gente que no la quiere entender, no la entiende, entonces viene el malo, ¿sí? Porque tiene que venir directamente Satanás a parar, ¿sí? Cuando hay un mensaje de reino, porque el mensaje de reino cambia la cultura, la conducta y la mentalidad de las personas. Eso es un peligro para el diablo, ¿sí? No, él no quiere mensaje de reino, ¿sí? Entonces, bueno, para los que nos ven en Facebook, el mensaje de reino no es las casas, no es mucho dinero, ¿sí? No es
todo lo económico que hemos soñado. No, eso puede ser una añadidura. ¿Sí? El reino de Dios es la cultura del cielo en la tierra. Eso es reino. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Lo demás se nos va a dar si lo necesitamos. ¿Sí? Y se acabó. Entonces, pues, hay una guerra. Versículo 10 al 12. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Donde Atalía se presenta, empieza a matar a la descendencia real. Gracias a Dios, había una mujer muy valiente, ¿sí? Josabet, que era hija del rey, ¿sí? Y era esposa de un sacerdote. O sea, era un matrimonio de los buenos, ¿sí? Se levantan y se arriesga la vida de esta mujer rescatando al último hijo del rey que quedaba. Amén. Y lo agarra, lo esconde en uno de sus aposentos, y después dice la Biblia que lo esconden en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué se lo esconderían ahí? Pues porque no estaba siendo muy visitada la casa de Dios. ¿Sí? Ya no entraba ahí la gente. Ellos adoraban más a Baal por causa de Atalía. Entonces esconden ahí a este niño, y ahí lo guardan, lo esconden, y el niño va creciendo. Y aquí hay mucha más enseñanza. Por eso es la importancia de la iglesia. Pero lo vamos viendo. Bueno, versículo 12, ahí donde estamos, en 2 Crónicas 22:12. Dice ahí, bueno, Atalía empieza a matar a los descendientes, nada más queda uno, que es el que escondió esta mujer y este hombre muy valientes. Dice, estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Sí? Y al séptimo ya se levanta, séptimo año. Aquí vamos a entender otras cosas. Espérame, no quiero equivocarme. Bueno, dice pues, fíjense cómo este niño no podía reinar, era un niño, ¿sí? Mientras él no creciera, pues no iba a tener la corona y el trono, ¿sí? Entonces él tenía que ir creciendo, amén. Pero fíjense que ahí dice que mientras el niño está escondido, ¿sí? Atalía reinaba. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, si el reino de Dios es establecer una cultura, ¿sí? Es establecer una conducta, es establecer una mentalidad, ¿qué es el reino de Satanás o de las tinieblas? Pues lo mismo, ¿sí? Establece una cultura, establece una mentalidad y establece una conducta. Amén. Eso también Él lo trae, ¿sí? Los milagros, lo sobrenatural, los dos lo pueden hacer, ¿eh? Satanás también mueve cosas sobrenaturales, ¿sí? Dios es un Dios sobrenatural, es espíritu, y Él tiene un poder ilimitado, ¿sí? Satanás va a llegar a un punto en su sobrenaturalidad, ¿sí? Cosas que humanamente pues nos van a impresionar, pero nunca va a poder llegar a lo ilimitado que Dios tiene, ¿sí? Por eso hay escrituras, por ejemplo, cuando Moisés va y presenta los milagros que Dios le mandó a Faraón, ¿sí? Las plagas y todo eso, ¿no? La serpiente, la vara que se convierte en serpiente y todas las demás plagas. Llega un punto, bueno, los hechiceros también lo hacían y convertían el agua en sangre, ¿sí? También sus varas se hacían serpientes, ¿sí? Pero llegó un punto donde dijeron, esto ya no lo podemos hacer. Y entonces ellos dicen, dedo de Dios es este, le dicen a Faraón, ¿sí? Mejor déjalos que se vayan. Amén. Entonces, porque aunque Satanás tiene un poder, está limitado. Sí, aunque tiene cosas sobrenaturales, tienen un límite. Dios no. Amén. ¿Está claro? Entonces, bueno, entonces él también pretende dar una cultura, ¿sí? Establecer una cultura, establecer una conducta y establecer una mentalidad en la sociedad. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso mismo lo hace él a través de su reino. Entonces, dice ahí que mientras el niño estaba niño, ¿sí? Atalía reinaba. Entonces, si lo vemos como lo estamos hablando, si Atalía es un tipo de Satanás, que también el diablo hace lo mismo, entonces imagínense cómo estaba esa ciudad. Y vean la importancia del crecimiento, ¿sí? Porque mientras el niño estaba niño, la que reinaba era Atalía, ¿sí? Quiere decir que si el Hijo de Dios o el pueblo de Dios se queda niño, ¿sí? No puede quitar el reino opositor. ¿Sí? O sea, si los cristianos nos quedamos niños, nunca vamos a poder hacer a un lado a Satanás.
y decir, no, en esta ciudad tu cultura ya no puede permanecer, en esta sociedad tu mentalidad ya no puede estar, ¿sí? En esta ciudad tu forma de vida o tu conducta no puede permanecer, ¿sí? No podemos hacer eso si no hay crecimiento. Por eso, cuando el niño fue creciendo, ¿sí? Entonces lo establecieron. Ya en el 23, capítulo 23, es donde dice que se animó Joiada, ¿sí? Pero dice al 7º año, y levantaron al niño, ¿sí? Y cuando lo levantan y empieza una reforma ahí, y empieza a mover muchas cosas, que hay mucha enseñanza en todo eso, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en lo que es guerra. Entonces se levanta Joiada, principalmente el sacerdote, agarran al niño, pero eso fue hasta el 7º año. El 7 en la Biblia es perfección o plenitud, ¿sí? Y siempre que la Biblia habla de perfección, habla de madurez, ¿sí? O crecimiento, o alguien que ha llegado a un punto, ¿sí? No es perfección en cuanto a no tener errores, es perfección en cuanto a madurez espiritual, ¿sí? La persona que esté en la carne va a tener errores, ¿sí? Pero su mentalidad ya es otra, su conducta es otra, ¿sí? Cuando hay una inclinación hacia algo malo, hay una defensa, ¿sí? Porque en eso se ve madurez, entre otras cosas. Bueno, no hay que quedarnos niños. Bueno, voy a explicar eso para los que nos están viendo. ¿Cómo se ve que alguien es niño, espiritualmente hablando? ¿Sí? Pues es su conducta, sus actitudes, su mentalidad, ¿sí? La persona, el crecimiento no se mide en años, 30 años en el Evangelio, ¿sí? 40 años en el Evangelio, ¿sí? Otras personas que 30 años en el ministerio, ¿sí? Tantos títulos, que título de no sé qué, que tengo tal título, que licenciado en teología. No estoy diciendo que sea malo, hay que estudiar si se puede, porque es un recurso, pero no, eso no me garantiza madurez, ¿sí? El licenciado en teología, doctor en divinidad, sí, doctor en tal cosa, porque todo eso existe, ¿sí? No es eso lo que me dice que soy maduro. Amén. Lo que a mí me asegura madurez es el carácter, ¿sí? La mentalidad, ¿sí? Por eso la Biblia le habla a los espirituales, dice, ustedes que son espirituales, ¿sí? Ustedes tienen que restaurar o tienen que mostrar más paciencia, ¿sí? Algo así nos explican ayer. Mostrarse, no verse egoístas. Y esa escritura la encontré ayer, pero ya no recuerdo dónde está, pues está en Romanos, ¿sí? Donde si nosotros somos crecidos, no vamos a ser egoístas. Y ya nos hablaban algo ayer así, de que, bueno, si tú sabes que lo que tú vas a hacer puede causarle tropiezo a alguien, entonces no lo hagas. Eso es madurez, ¿sí? Porque el niño no piensa en, híjole, ¿qué van a pensar? O a lo mejor esto va a ser tropiezo para alguien. No, él lo hace porque lo siente y lo desea. Pero el que está creciendo, su mentalidad ya no es egoísta, ¿sí? Y entonces tiene que pensar, si hago esto puede perjudicar. Esa es la mentalidad de un líder, ¿sí? Yo no puedo tomar tal decisión porque esto puede afectar, ¿sí? Bueno, si es mala la decisión, obviamente. Amén. Entonces, si hay un pastorado egocéntrico, es un pastorado niño, ¿sí? Que no piensan en el pueblo antes de tomar decisiones, ¿sí? No. David un día cometió un error, ¿sí? Censó al pueblo, inspirado por el diablo, ¿sí? ¿Con qué intención? Mostrar la grandeza de su ejército. Eso no le gustó a Dios, porque David nunca había hecho eso. David siempre era, Dios nos lo entregó, ¿sí? Dios nos entregó a nuestros enemigos, Él nos dio una gran victoria. Nunca dijo la fuerza de mi ejército. Cuando él lo pensó, ¿sí? Fue un error. Y entonces él toma esa decisión de contar al ejército para ver la grandeza de su ejército, y Dios se enojó. Sí, dijo, es tu ejército. Bueno, a ver si pueden con eso. Y un ángel les mandó con una espadota desenvainada apuntando hacia Jerusalén para destruirla por la decisión que había tomado David. Y David dice algo: Señor, yo fui el que pecó, ¿sí? ¿Qué son estas pobres ovejas?, le decía a Dios David. Ellos no hicieron nada. Si tú vas a enjuiciar a alguien, sobres de mí, ¿sí? Bueno, y la mentalidad correcta es, Señor, primero sobre mí, ¿sí? Pero la incorrecta es tomar una decisión
sin pensar en el pueblo. Amén. No, lo que sea, ¿sí? Cuando ya se está en un punto, una responsabilidad, no se puede tomar cosas a la ligera, no se puede decidir nada más a la y se va. Estoy hablando a gente que es pastora, ¿sí? No nos podemos aventar así nada más sin pensar en la iglesia, ¿sí? Por eso Pablo hasta llegó a decir, si algo tengo que perdonar a tal persona, yo la perdono. Y él decía, lo hago por ustedes, decía, ¿sí? Para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, o sea, no lo hago por mí, ¿sí? Porque si él lo hiciera por sí mismo, hablando humanamente, pues a lo mejor no perdona por la ofensa, pero él dijo, no, si yo no perdono, esto va a afectarle a la iglesia. Si algo tengo que perdonar, ya lo hice, y lo hice en presencia de Cristo por ustedes, para que Satanás no gane ventaja. Entonces Pablo se aventaba muchos sufrimientos por el ministerio, pensando en el pueblo. Sí, hay la carta a Corintios, ¿sí? Él le dice, nosotros padecemos que ustedes son bendecidos, ¿sí? Nosotros somos vituperados, de nosotros se habla mal y de ustedes se habla bien, ¿sí? Y así, o sea, a Pablo no le importaba el sufrimiento por la bendición en el pueblo. Eso es ser un líder, ¿está claro? Entonces, el Hijo de Dios tiene que crecer, ¿sí? Si no hay crecimiento, no puede hacer guerra. Y ese es un principio, ¿sí? Si el Hijo de Dios es niño, no puede, ¿sí? Va a gritarle al diablo, va a hacer muchas cosas, pero no tiene el impacto que debería tener. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es ser niño? Pues es que la conducta, las actitudes de este mundo nos sigan gobernando. Eso es ser un niño. Con conocimiento, con años en el Evangelio, pero con malas actitudes, niño, ¿sí? No, el Hijo de Dios debe demostrar el carácter de Cristo, ¿sí? La mentalidad del Señor, y eso va a hacernos ver crecimiento. No necesariamente tiene que pasar 10 años, o 20 o 30, para que uno pueda decir que esa persona está creciendo, ¿sí? Se requiere disposición y sacrificio, ¿sí? Es darse. Amén. Y cuando esa persona se va dando, fíjense, había en la Biblia niños, bueno, hay niños, hay jóvenes y hay padres, ¿sí? Hay una persona que el Señor, o en la Biblia se describe como el joven rico, ¿sí se acuerdan? Bueno, esa es una estatura, joven, ¿sí? Él no iba a crecer a lo que seguía, porque el Señor dijo, sígueme. Creo yo que le estaba ofreciendo un apostolado, ¿sí? Sígueme también tú. Amén. O sea, él iba a entrar a una estatura de madurez, ya no joven, ¿sí? Pero ¿saben qué pasó? No quiso sacrificar. Amén. Y pues así es que ya se nos queda en la cabeza. No hay crecimiento si no hay sacrificio. Amén. Entonces, sacrifico algo, no sé, ¿verdad? Cada quien en nuestra estatura, ¿sí? Imagínense al Señor, ¿no? Que sacrificó todo. ¿Sí? Y gracias a ese todo que sacrificó, ganó el mundo. ¿Sí? Le cerró la boca a los demonios, les quitó la duda a los ángeles, ¿sí? Y a Dios el Padre le engrandeció el reino. Amén. Entonces, pero fue un sacrificio grandísimo. No fue nada más la cruz, ese fue como el clímax, ¿sí? Fue desde antes de la fundación del mundo, más cuando él estaba en el vientre, hasta sus 33 años. Sí, fue un sacrificio. Entonces ese sacrificio lo llevó a una grandísima victoria. Su sacrificio venció al príncipe de este mundo, ¿sí? O sea, Satanás, porque no hay un sacrificio tan grande como el de él. Nosotros somos polvo, ¿verdad? Nuestro esfuerzo y sacrificio, aunque es sacrificio, realmente es a nivel polvo, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? Él sí se humilló, amén, siendo lo máximo, la adoración de toda la creación, todos lo adoraban, él no necesitaba nada de nadie, ¿sí? Toda la creación se le doblegaba, toda la creación se le rendía, pero él se hizo hasta lo más bajo, ¿sí? No nada más se hizo humano, se hizo siervo, no nada más se hizo siervo, se humilló a morir en una cruz, la muerte de un malhechor y de una persona que según la ley estaba bajo maldición, ¿sí? Está tremendo, ¿no? Y él lo hizo para vencer al diablo y darnos libertad a todos nosotros. Amén. Entonces fíjense lo que me va a llevar a la madurez. Todo el caminar de Abraham
fue un caminar de fe, todo, desde que Dios lo llamó, ¿sí? Todo fue sacrificio. Hay que leer la vida de Abraham. Todo fue sacrificio. Desde sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Ya era sacrificio. La comodidad, el sentimiento de la familia, ¿sí? Pero era un darse por algo que ni siquiera sabía hacia dónde iba. Pero sabía que Dios le había prometido algo que humanamente era imposible, ¿sí? Hacerlo padre de multitudes. Una anciana de 75 años con una mujer estéril. Sí, pero este hombre dijo, si Dios me lo está diciendo, va a pasar, ¿qué hago? Sal de tu tierra, de tu parentela, vámonos. Eso es fe, ¿sí? Pues ahí va el Abraham, ¿no? ¿Cuánta gente no lo tachó de loco? Sí, qué tremendo. Pero a él no le importó, no, a mí Dios me dijo, y empieza a sacrificar. Eso es ser de fe, ¿sí? Sacrificio, y al final de su vida, ¿sí? Casi al final, Dios le dice, ahora entrega mi Isaac. ¿Sí? Al que amas y a tu único hijo, y dámelo, ¿sí? Y me lo vas a dar donde yo te diga, nada más ve hacia Moria. Y otra acción de fe, y ahí va Abraham, ¿sí? Pensando en, Dios me dijo que a través de él me va a dar una descendencia, lo más probable es que me lo resucite. Dios no puede fallar, ese niño yo lo voy a matar, porque Dios me lo está pidiendo, ¿sí? Pero me lo va a resucitar, porque él me prometió descendencia en este niño. Y ahí va Abraham, ¿sí? Ya más de 100 años, ¿sí? Amarra al niño, bueno, no era al niño, ya era un adolescente, lo sube al altar y saca el cuchillo, ¿sí? Ya para matarlo, y un ángel lo detiene y le dice, no, ¿sí? Ahora veo que temes a Dios, tu descendencia va a ser así, ¡pum! Le suelta otra promesa, ¿sí? Donde engrandece la primera vez que le habló, ¿sí? La promesa, y entonces le dice, jamás, entiendo yo, ¿verdad? No necesito pedirte absolutamente nada, ¿sí? Porque todo lo que yo te pida tú me lo vas a dar, ¿sí? Por eso le dice, ahora veo que temes a Dios, ¿sí? O sea, no me vas a negar nada. Ay, Dios no lleve esa fe de Dios, puede decir, si le pido, si le digo, lo va a hacer, ¿sí? Y que no tenga esas reservas Dios, ¿no? ¿Para qué? Si esto no lo va a hacer, ¿sí? No, con Abraham, sí, mátame a tu hijo y al que amas, y ahí va. Amén. Entonces, hasta ahí fue el último sacrificio que se vio, porque todos eran holocaustos, hasta Isaac. Amén. Pero la promesa la extendió hasta la fecha por ese hombre. La nación, su descendencia, Israel, son bendecidos. Donde se paren van a ser bendecidos por la fe del patriarca Abraham. Sí, nosotros somos bendecidos por la fe de ese hombre. Entonces, todo eso alcanzó, pero sacrificio. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si hay egoísmo, desde la flojera, ¿sí? Ya es un sacrificio. Amén, ya es bueno. Pies de plomo, pero en el nombre de Jesús. Si voy a fuerza, voy, pero ahí voy. Amén, y es un esfuerzo. Cosas a lo mejor muy sencillas, para otros pudiéramos decir, pues eso qué era, eso es el sacrificio que estoy haciendo yo, ¿sí? Pero es un esfuerzo, y todo eso nos va a llevar a crecimiento. No hay otra manera de crecer. Esa es menguar a nosotros para que Él vaya creciendo. Va a depender del proceso de Dios, ¿sí? Donde Dios pueda decir, bueno, tú vas a sacrificar, pero te voy a quitar esto, y entonces el trato a lo mejor es más duro, pero eso ya depende de Dios y su propósito. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, así se va creciendo, ¿sí? Y entonces aquí en la Biblia pues nos dice dónde se encuentra nuestro crecimiento, según la escritura que acabamos de leer, y es lo que nosotros vamos a ver. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, dice ahí donde leíamos que lo escondieron en la casa de Dios, ¿sí? Hasta el 7º año. Y bueno, pues ahí está muy obvio. ¿Dónde se encuentra el crecimiento de un hijo de Dios? En la casa de Dios, ¿sí? La iglesia no es el lugar religioso donde se reúne gente religiosa, ¿sí? A darse golpes de pecho y a aliviar sus penas. No, la iglesia es un reino, ¿sí? La iglesia es un ejército y la iglesia es un centro de restauración. Amén. Eso es la iglesia, ¿sí? No es un club social, no es como que el entretener a la gente, ¿sí? Para poder sacarles dinero. No, la iglesia es un reino
¿sí? Lo que hay en la iglesia es protección, es Dios a través de, ¿sí? Eso es la iglesia. Amén. Entonces, por eso no se puede menospreciar ese principio, ¿sí? Se fijan, ya llevamos otro principio de guerra, ¿sí? La importancia de congregarse. Amén. No puede ser posible, ¿sí? Muy guerreros. Yo he conocido ministerios, ¿sí? Muy intercesores, ¿sí? No, que sobres del diablo y lo reprendo y todo, ¿verdad? Pero no saben respetar la autoridad. Eso es imposible hacer guerra, ¿sí? Bueno, ya conforme avance el seminario vamos a entender más, porque parte de la estructura del reino de Dios es la iglesia, y ahí vamos a explicar otras cosas, pero nada, vamos a verlo en cuanto a cómo es que ahí crecemos. Yo les voy a dar una escritura, está en Lucas 2:51, aquí se nos menciona bastante. Lucas 2:51 al 52. Bueno, el Señor, bueno, déjenlo leer. Y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Entonces este es Jesús cuando suben a una de las fiestas de Israel, como cada año lo hacían, y en esas fiestas, que no, yo creo que mucha gente, el Señor se les pierde. Eran aproximadamente 12 años tenía Jesús, ¿sí? Y ahí se quedó. Y pues el Señor, como todo ser humano que tiene promesas, ya se quería aventar, ¿no? Ya hace el tiempo, por algo estoy aquí. Imagínense si uno, ¿verdad?, que no es Dios, ¿sí? Cuando entiendes tu propósito, quieres comerte al mundo. ¿Se imagina Jesús, sí, sabiendo para qué había venido y tener que frenarse hasta que Dios le dijera, ahora sí? Esperarse 30 años, ¿sí? Bueno, pues yo creo que dijo, no, ya de una vez. Y se avienta el Señor y empieza a hacer preguntas y a platicar con los sabios de aquel lugar. Y pues todos se quedaron maravillados, porque como un niño de 12 años hacía este tipo de preguntas. Total, se perdió 3 días, ¿sí? Y ahí van los padres terrenales buscándolo hasta que lo encuentran, ¿sí? Ya ahí se dan sus regañadas, como todo papá de los hijos, ¿sí? Y entonces dice que él regresa a la casa de sus padres, ¿sí? Y empieza el crecimiento. Amén. Bueno, la casa de nuestros padres es la iglesia, ¿sí? El lugar donde está nuestro Padre Celestial y donde está la paternidad de Dios manifestada a través de ministros, ¿sí? O administradores. Entonces, dice ahí que él regresa a Nazaret, o sea, a su casa. Estaba sujeto a ellos, ¿sí? Y entonces dice el 52, como el resultado de eso, estar en la casa y estar sujeto a lo que hay en la casa, ¿sí? Cuando hablamos de sujeción, no es imposición, ¿sí? Algo nos explicaron una vez en el discipulado. Una cosa es obediencia y otra cosa es sujeción, me parece. Sí, obedecer es hacerlo, pero sujeción es la actitud del corazón. Sí, por ejemplo, Caín obedeció, ofreció un sacrificio, pero no estaba sometido o sujeto a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hizo con el corazón correcto. Entonces yo puedo hacer obras, pero si el corazón no es el correcto, no hay sujeción. Aquí dice que él estaba sujeto, o sea, no nada más hacía, su corazón manifestaba obediencia, ¿sí? Imagínense someterse a su creación, ¿sí? Él lo hizo, amén. Y el resultado de estar en la casa y de estar en obediencia, ¿sí?, trajo crecimiento. Entonces dice aquí, crecía en sabiduría, amén. ¿Cómo sabe que una persona ha crecido en sabiduría? Su conducta. Dice Santiago, ¿sí? Esta es la verdadera sabiduría, ¿sí? La que desciende del cielo. Esta primeramente es amable, dice, ¿sí? Es misericordiosa, no es rencorosa. Todo lo que sea contrario a esto, no es sabiduría de Dios. Es animal, es diabólica, terrenal. Amén. Entonces, ¿qué es crecer en sabiduría? Es crecer en conducta o actitud. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿dónde crecía Jesús? En la casa. Entonces, ¿dónde está mi crecimiento? En la iglesia, ¿sí? En estatura, hay una estatura a la que tenemos que llegar nosotros, y es la estatura del varón perfecto. O sea, ¿de qué? Crecer a la imagen de Cristo. ¿Dónde se crece a eso? En la iglesia.
Y dice, y crecía en gracia para con Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Alcanzar gracia delante de Dios es que Dios nos atienda en todo, ¿sí? Pero ese alcanzar en gracia, fíjense el orden, ¿eh? Él crecía en sabiduría, conducta, actitudes, y crecía en estatura, carácter, ¿sí? Y en gracia. O sea, Dios estaba agradado de ese hombre, ¿sí? Lo que me pida se lo va a dar, amén. Pero ¿qué pedirá una persona que ha crecido en sabiduría y que ha crecido en estatura? ¿Sí? Pues no va a pedir cosas raras. Por eso Dios se agradaba. Y lo dice, y los hombres, no es al revés. No es agradar primero a los hombres y luego a Dios. Es agradar a Dios y después Dios da gracia delante de los hombres. ¿Sí? ¿Dónde se tiene ese crecimiento? En la casa. Y en sujeción. Obediencia, pues. Salmo 92, versículo 12. Nos dice algo parecido. Dice, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y dice, el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, ¿dónde va a crecer el Hijo de Dios o el justo? En los atrios de Dios. La iglesia. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero fíjense, no cualquier crecimiento. Crecimiento como palmera. La palmera tiene que ver con estabilidad, con firmeza. ¿Sí? Por eso lo especifica. Va a crecer como palmera. O sea, un cristiano obediente y comprometido en su iglesia, buena iglesia, ¿sí? Que son los atrios de Dios, es una iglesia genuina, va a crecer como palmera. O sea, va a ser un hijo de Dios estable, ¿sí? Y bien arraigado. No que viene un viento y lo tumba, no que viene una tempestad o una tentación y al suelo. No, es como palmera, va creciendo fuerte. Por eso lo vemos en la naturaleza. Las palmeras resisten huracanes, y más si hay palmeras juntas, porque sus raíces se entrelazan, ¿sí? Por eso Dios no inspiró las cosas a lo tonto, ¿sí? Va a ser como palmera. Entonces, a ver, ¿cómo es una palmera? Una palmera es resistente a los fuertes vientos. Las palmeras, cuando se unen, es prácticamente imposible doblegarlas. Entonces es la unidad entre hermanos, amén, que nos hace más fuertes, ¿sí? Porque la fe se suma, ¿eh? Y se crecerán como cedro. Un cedro no creen que es un pinabete, ¿sí? Como los conocemos aquí, o un mezquite, ¿sí? No, un cedro es un arbolote, amén. Entonces, ¿qué me dice eso? Un cristiano bien grande, o sea, bien crecido en Dios, amén. ¿Dónde se tiene ese crecimiento? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, amén. Entonces, por eso dice que lo llevaron a la casa al niño y ahí lo escondieron. 6 años el niño estuvo creciendo hasta el 7º, madurez, ¿sí? Y entonces ahora sí, ese niño puede hacer guerra. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, tenemos a Jesús, el legítimo rey, aquí está dentro, ¿sí? El rey de reyes y señor de señor. Ese rey tiene que crecer aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre más se vaya viendo su imagen, más se está creciendo. ¿Sí? ¿Está claro? Si no crece, ¿sí? En nosotros, amén, no se puede hacer guerra, amén. Bueno, otro punto. Nosotros somos efectivos en la guerra. Bueno, acuérdense que el punto es llegar a guerra por territorios, ¿sí? Vamos a verlo desde personal hasta territorial, pero en sí el seminario es para eso. Somos efectivos en una guerra por un territorio cuando Jesús ha crecido en nuestras vidas, que es lo que nosotros leímos. Por eso dice el capítulo 23, el niño al 7º año, ¿sí? Se levantaron, y entonces explica muchas cosas que hizo Joiada, ¿sí? Entre esas fue que reunió a todos los sacerdotes y levitas y a los jefes de la ciudad, ¿sí? Porque ese es otro principio de la unidad del pueblo de Dios, ¿sí? Los reúne, pero no nos va a unir cualquier hombre, nos va a unir alguien que tenga al rey crecido en su vida, ¿sí? Por eso que vamos a juntarnos para la marcha, y vamos a juntarnos para ir con el senador, con el diputado, y vamos para bajarle terrenos, para que apoyen y vean que no somos un número pequeño, somos un número grande de cristianos. Se tienen que doblegar porque si no, no hay voto, ¿sí? Eso no es una unidad de Dios, amén. Sí, es gente grillera, ¿no? No, la unidad de Dios es que llegue una persona, es que así va a ser, ¿sí? Lo siento por los que nos cuesta
someternos a otros, ¿sí? Tiene que llegar un joyada y decir, aquí está el hijo del rey, yo lo conozco y aquí lo traigo, ¿sí? Y él es así, él es así, él es así, él es así, y yo tengo no nada más al hijo del rey, que aquí se los presento, ¿sí? O sea, este es Jesús. Jesús es el diseño, ¿sí? Así se edifica la iglesia, así se ora, así se intercede, así se levantan ministerios, así se restauran vidas, porque tengo el diseño, tengo al rey, ¿sí? Y luego aparte de eso es, ya más abajo en lo que no estamos leyendo, pero está en el capítulo 23 del segundo libro de Crónicas, dice que el rey, Joiada, sacerdote, armó a todo el pueblo, ¿sí? Para levantarse en guerra, y los armó con las armas que estaban en la casa de Dios, las armas del rey David, ¿sí? Entonces no es cualquier persona la que nos puede armar, la que nos puede unir, ¿sí? Y la que nos puede enseñar. Estoy hablando ya de mover territorios, ¿sí? Solo un joyada, o sea, un verdadero sacerdote, y eso es un padre, ¿sí? Que tiene la capacidad porque conoce al rey, porque en él ha crecido el rey. Entonces, ministros, no sé cómo es una palabra que no se escucha fea, ¿sí? No, los que no son bien feos, pues no les va a gustar. Ministros, ministerios que no les gusta trabajar, ¿sí? Ministerios que no son esforzados por la obra de Dios, vividores, pues, ¿sí? Ladrones, ¿sí? Esos ministerios, ¿sí? No tienen al rey aquí. O sea, el rey no está crecido, porque el rey no es así. ¿Amén? ¿Sí me explico? El rey no es ladrón, el rey es íntegro, ¿sí? Siempre cuentas claras. Amén. No es, no se aprovecha de la fe de la gente, no. Entonces, con esas características del rey, ¿sí? Esa persona tiene a Jesús crecido en su vida. Amén. Pero si se ven otras, ¿sí? Hay dos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, creo que es el capítulo 3. Pablo dice, así van a ser creo que ese está el subtítulo, los hombres, o la conducta de los hombres de los últimos tiempos, algo así dice. Y empiezan, gente malhechora, gente tremenda, amadores de sí mismos, ¿sí? Patricidas, matricidas, todo eso, sí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Todo eso es el reino reinando, ¿sí? Apariencia de piedad, o sea, muy buenos, pero no son. Y luego acá, el rey reinando. Y entonces Pablo dice, pero tú me has visto a mí, ¿sí? Tú has visto mi conducta, tú has visto mi enseñanza, tú has visto mi propósito, tú has visto mis tribulaciones. O sea, a estos no muestra al rey, pero de este lado está el rey crecido, ¿sí? En un hombre. Esos son verdaderos sacerdotes, ¿sí? Y a esos hay que seguirlos. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo se ve nuestro crecimiento? Se hace evidente no en el conocimiento intelectual, ni por años en el evangelio, ni por títulos. El crecimiento se hace evidente por el fruto, que viene a ser las actitudes, el carácter, la conducta y la mentalidad, ¿sí? Cuando alguien tiene actitudes en base a Jesús, Jesús ha crecido en él, ¿sí? Es fácil saber lo que Dios quiere. Nada más, esto me lo enseñaron cuando empezaba, ¿sí? ¿Cómo sabes tú si ir a un lugar es bueno o es malo, o Dios quedará o no quedará? Nada más pregúntate en tu conciencia, ¿Jesús iría a ese lugar? Y tu conciencia va a decir no, y se acabó, ¿sí? Jesús oiría esto, Jesús hablaría esto, ¿sí? Y la conciencia sí te lo dice, ¿sí? No lo haría. Amén. Entonces, eso nos lo enseñaron cuando teníamos días en el evangelio, y hasta ahorita funciona. Si realmente Dios haría esto, pues la conciencia va a decir, no lo haría. Amén. Entonces, eso es crecer, ¿sí? Porque son actitudes correctas, el carácter. Entonces, en resumen de todo esto, nos dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces ahí dice 16, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces,
¿cómo se conoce un verdadero hombre o una mujer de Dios? El fruto, ¿sí? Y en Gálatas nos dice que fruto, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? Todos esos son características o son parte del carácter. Amén. Cuando una persona está creciendo en esto, no lo tiene al 100, ¿sí? Pero está creciendo en eso, entonces esa persona está dando fruto, ¿sí? A esa persona hay que seguir. Amén, ¿sí? Pero si se ve lo contrario, pues no. Aunque saque el título, aunque saque la mega iglesia, aunque saque el super equipo que tiene en su super iglesia, aunque saque sus super cuentas en el banco, aunque saque todo lo que quiera, ¿sí? Si no hay fruto, es de cuidado, ¿sí? Es más, no hay ni por qué seguirlos. Amén. ¿Por qué? Porque esa gente no nos va a dar armas, ¿sí? ¿Qué hizo Joiada? O sea, siempre que usted escuche sacerdote, es sacrificio, ¿sí? Porque ningún sacerdote se puede presentar con manos vacías, ¿sí? Todo sacerdote, creo que eso está en la Biblia, siempre tenía algo que ofrecer, ¿sí? Entonces, sacerdote, sacrificio. Esa era Joiada. ¿Cómo era la esposa? Era de linaje real. O sea, ¿cómo sería su mentalidad? De reino, ¿sí? ¿Cómo sería su conducta? De reino, ¿sí? Y entonces, fíjense qué matrimonio tan perfecto, ¿eh? ¿Sí? Una mujer con mentalidad de reino, de esas que dicen se puede. No, sí se puede, ¿sí? Porque todo es posible al que cree. Mentalidad de reino, ¿sí? Que no se agite, no se entristezca para los que nos ven en fe, ¿sí? No se entristezca, le diría al esposo, ¿no? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mentalidad de reino, ¿sí? Esas señoronas como las de aquí, ¿sí? Y entonces vean el señorón que le tocó, ¿sí? Sacerdote, amén. O sea, un hombrezote, ¿sí? Que presentaba o reflejaba a Dios, ¿sí? Un hombre de sacrificio, ¿sí? Un hombre de adoración, sacerdote, intercesor, sacerdote, sacrificio o adorador, ¿sí? Y maestro, amén. Y él era una cobertura, o sea, mucho. Entonces ese era el calibre de hombre que era Joiada. Entonces él podía mostrar al rey, ¿sí? Entonces esa gente hay que seguirla, amén. Entonces él los junta a todos los que le creyeron, ¿sí? Los reúne y les dice: aquí está el rey, yo tengo el diseño, hay que seguirlo, ¿sí? Y luego les da las armas, porque alguien que no ha crecido en carácter no tiene armas. Armas son recursos espirituales, amén. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer frente al enemigo si no sé enfrentar una debilidad? Si no sé cómo vencer un rencor, ¿sí? Porque en la iglesia no nos lo enseñan, ¿sí? Si no puedo enfrentar la necesidad, porque en la iglesia me dicen: tú eres hijo de un rey, tú debes de tener mucho dinero, y ándale que resulta que se nos viene la cosa encima y pensamos que Dios es malo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay recursos. Entonces, qué bueno es tener sacerdotes que nos pueden dar las armas del rey. Fue lo que hizo Joiada, los armó con las armas de David, ¿sí? Y organizó un ejército, amén. Ay, Dios nos dé ese calibre, ¿sí? Para poder unir a mucho pueblo de Dios y decirles: estas son las armas, este es el recurso de Dios, amén. Entonces, podemos levantar ejércitos en el mundo que conquisten sus naciones, ¿sí? Por eso lo estamos transmitiendo. Bueno, entonces, fruto, carácter, amén. Eso es crecer, ¿sí? Ese calibre de personas puede presentar al rey, puede mostrarlo, puede armar al pueblo y puede unirlo, ¿sí? Entonces, nada de que para que nos den cobertura fiscal nada más, ¿sí? No, pues que vivan como vivan, pero que estemos en Hacienda. No, eso no es cobertura, ¿sí? Eso es tener un número, un registro. Bueno, hay gente que lo tiene y que sí es de Dios, ¿verdad? Pero me refiero que no debo buscar eso, pues. Mi prioridad es el carácter de aquel hombre o aquella mujer. Bueno, entonces seguimos. Vámonos al capítulo 23, donde estamos en Crónicas, y versículo 20. Si ahí los que nos ven por Facebook tienen dudas,
manden inbox, ¿sí? Y denle like a la página para que estén al pendiente de la próxima, ¿sí? Porque estamos entre si lo hacemos cada viernes o cada 15 días. Pero yo creo que lo vamos a hacer cada viernes, pero ya lo publicaremos por ahí. Capítulo 23. ¿Qué les dije? Versículo 20, ¿verdad? Segunda de Crónicas 23, 20. Se va a terminar igual a las 11. La vigilia se termina igual a las 11. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, dice segundo libro de Crónicas 23, 20. Esto es joyada, que armó el ejército y todo hasta ahorita están dentro de la casa de Dios, ¿sí? Pues fíjense cómo es armar un ejército adentro, pero ¿quiénes lo pueden armar? ¿Sí? Pues ya, esto es levantar discípulos, ¿sí? Bueno, sigue diciendo. Dice, llamó después a los jefes de centenas y a los principales y a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, entonces a este rey lo iban sacando del templo, ¿sí? Y lo acercaron hasta la casa real. O sea, ya lo habían sacado de la casa de Dios. Y lo sigue diciendo. Sentaron al rey sobre el trono del reino. Y aquí es donde la cosa todavía está más emocionante. Y versículo 21. Y se regocijó todo el pueblo del país, ¿sí? Ya no nada más los que están dentro de la casa. Y la ciudad estuvo tranquila. ¿Después de qué? Que mataron a Atalía filo de espada. Pues aquí está más tremendo. Entonces es un crecimiento interno, ¿no? Por hombres y mujeres con la mentalidad del reino, hombres de sacrificio, o sea, verdaderos ministros, verdaderos pastores, que empiezan a armar un ejército con la palabra, con la enseñanza, con la administración. Esto cuesta mucho. Fácil es cuando ya sales y empieza a guerrear. Lo difícil es lo estar formando. Entonces Joiada empieza a armarlos, los arma y ahora sí vámonos. Y se levantan contra Atalía. Y entonces dicen que empezaron las trompetas a sonar, porque el rey le habían puesto la corona real, ¿sí? En la casa de Dios. Y empiezan todos en la fiesta, ¿no? Porque estaba el legítimo rey, reinando en un pueblo que lo amaba y que había pactado con él, ¿sí? Pueblos que no, una iglesia que no tiene pacto con Dios, pues no se regocija en que el rey reine. ¿Sí? Ellos quieren a Atalía, porque Atalía le da por su lado a todos, ¿sí? Entonces levantan al rey, todos se alegran y Atalía dice, pues qué escándalo traen. Y ahí va a la casa de Dios. Y cuando ve al rey se asusta, ¿sí? Y empieza a gritar que la traicionaron, ¿sí? Y entonces ya dicen, mátenla. Y todo el que la siga, mátenlo también, ¿sí? Y eso ya es una guerra del pueblo de Dios contra un pueblo apóstata. Y ahí van, la persiguen, la matan en la puerta de los caballos, que es otra enseñanza. Si llegan, la matan. Y entonces dice aquí que cuando ella muere, todo el país tuvo paz. Eso es guerra espiritual de alto nivel, ¿sí? Total, versículo 20 dice que al rey lo sacan de la casa de Dios y lo establecen en la ciudad, ¿sí? Esto es importante. Si la iglesia crecemos, ¿sí? El rey reina entre nosotros, o sea, la iglesia, ¿sí? Un día ese rey va a reinar sobre la ciudad, ¿sí? Ese es un orden. Entonces, si como hijos de Dios no dejamos que Él reine en nosotros, Él no va a reinar en la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces empieza a reinar en nuestras vidas, porque lo estamos viendo, porque lo estamos obedeciendo. Por eso la iglesia no es cualquier cosa, ¿sí? Empezamos a recibir, empezamos a obedecer y ese reino empieza a crecer en nosotros, ¿sí? Dejamos que Él reine porque está en el trono de la casa de Dios. Entonces Él gobierna, lo que Él dice, eso es, como lo dice, así es, y nadie le discute al rey, ¿sí? Porque está su palabra y es infalible, ¿sí? Y todos nos sometemos a ella, y Él empieza a gobernar y empieza a reinar, ¿sí? Y ese reino va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta el punto donde ese pueblo tiene la capacidad de derribar al usurpador del trono, porque eso es Satanás. Está usurpando un trono en el corazón de la gente y en los territorios,
Él pide adoración, ¿sí? Por eso hay muchos ídolos, porque a través de tanto ídolo, Él tiene tronos donde se le da culto, ¿sí? Por eso, tantas cosas que pasan. Entonces se sienta en un trono y ídolo fulano y tal, y la gente adora. Pero ahí no termina, porque adoración es servicio, ¿sí? Entonces hay gente que no está en cada ídolo, pero su vida, ¿sí?, está dando un culto al diablo. Amén, ¿sí me explico? Y al final de cuentas, si es una mentalidad que se deja gobernar por un espíritu de desobediencia, ¿quién está recibiendo el culto? Culto es cultura, de ahí viene. Y cultura es un estilo de vida. Entonces no es nada más hincarse la estatua, ¿sí? Es el estilo de vida lo que le da culto a Satanás. Entonces él está usurpando un trono. La gente está adorándolo por su conducta y por la idolatría, la brujería y tantas cosas que hay. Pero principalmente la conducta, ¿sí?, o el estilo de vida. ¿Está claro? Pero entonces en la iglesia hay otro estilo de vida, porque el rey está reinando, ¿sí? Se vive en base a su cultura. Entonces, ahora sí, desde aquí adentro empezamos a reprender, porque tenemos armas, porque tenemos crecimiento, porque Él nos está reinando. Entonces Dios nos va a decir, ahora sí, júntense y oren, ¿sí? Y van a reprender tal y tal espíritu que está sobre esa ciudad. Y no van a tener compasión, repréndanlo hasta verlo caer. Y ahí estamos todos adentro, ¿no? Pero hay un camino atrás. Crecimiento, ¿sí? Armas. Alguien pagó un precio antes, ¿sí?, para ofrecernos todo eso. Amén. Cuando ya lo tenemos, empezamos a crecer en base a eso. Y entonces empieza el Señor a gobernar. Y ahora sí, esto no sabemos cuánto tiempo pueda pasar, ¿sí? Pueden ser pocos o varios años. Estamos en otros tiempos, muy seguramente va a ser más rápido, ¿sí? Y empieza. Y ahora sí, reuniones de intercesión a ese nivel. Quiero que oren por el territorio, lo bendigan, ¿sí? Quiero que empiecen a hacer campañas, quiero que empiecen a levantar tal área y que una institución tal para que la ciudad empiece a ser bendecida, ¿sí? Pero es cuando ya el rey reinó. Amén. Y entonces el rey dice, ya sáquenme la casa, ¿sí? Ahora llévenme a la ciudad. Amén. ¿Y qué pasa ahí? Las puertas empiezan a abrir, ¿sí? Y entonces de repente se nos abren las puertas y nos empiezan a recibir, ¿sí? Y Dios nos empieza a conectar. Ahora tú vas a tal área y ahí vas a hacer una bendición. Pero fíjense el camino, ¿sí? En resumen, crecer. Entonces el rey dice, ya en la casa de Dios ya reino al 100, ¿sí? Ahora sí, llévenme a su ciudad. Amén. Y entonces el rey dice, yo quiero reinar en la sociedad. Y ya no quiero que la política se lleve en base a, quiero que se lleve en base a mi palabra. Y se abre una puerta ahí. Quiero que la cultura, o el deporte, la ciencia, lo que sea, ¿sí?, se empiece a guiar por Dios. Y se nos abren las puertas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces cuando Él se sienta en el trono de la ciudad, ¿sí?, o de la casa real, la ciudad tuvo paz. Amén. Eso es haber guerreado y haber derribado al principado de un territorio y establecer, Él se establece como el rey de ese territorio. ¿Sí me explico? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando cae un principado. Ya con esto termino. Bueno, el versículo 21 dice que el pueblo se regocijó. Dice el pueblo del país. O sea, eso no nada más fue en Judá o en Jerusalén. Se extendió la nación. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Si no hubieran matado a Talía, ¿qué hubiera pasado? El pueblo oprimido, ¿sí? Se tuvo que levantar a alguien con esas características. La matan y dice ahí, y la ciudad estuvo tranquila, ¿sí? Vamos a una escritura y ya terminamos con esto. En Apocalipsis, esto nada más es la introducción a lo que vamos a venir hablando. Yo espero que todo esté quedando claro. Entonces fijan que la guerra es bíblica, ¿sí? Y es muy, muy emocionante. La cosa es llegar a ese punto, ¿verdad? Para que sea efectivo. Y eso a veces no es tan emocionante, ¿sí? Porque se requiere lucha. Bueno, Apocalipsis 12:7.
versículo 7, y ya esto es para concluir. ¿Qué pasa cuando se conquista un territorio? Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto era en el cielo, y acá en la tierra los hijos de Dios caminando, ¿sí? Pero cuando ellos caminaban en la tierra, en sacrificio, en fe, ¿sí? Y en el cielo había una guerra. Amén. Entonces dice, luchaban en el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El cielo es un nivel. Fue lanzado fuera el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los demonios. Fíjense lo que pasa cuando él cae. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, o sea, ahora que ya cayó, ha venido la salvación, ¿sí? Entonces, ¿por qué el evangelismo efectivo a veces está limitado? ¿Sí? Porque hay algo que está gobernando y que no deja que esa salvación corra, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que derribarlo. La salvación, el poder, y fíjense lo último, y el reino de nuestro Dios. ¿Qué es reino? Cultura. ¿Se imaginan, hermanos, cambiar la cultura de un país? Eso sería maravilloso, ¿sí? Si cambiar la cultura de una persona, ¿sí? Imagínense una nación, que toda la nación pensara como la Biblia, ¿sí? Que toda una ciudad se dejara llevar por lo que está en la Biblia. Eso sería impresionante. Se puede alcanzar porque aquí dice, ¿sí? Nada más que hay uno que se opone a eso, y ese es Satanás. Por eso se requiere hacer guerra. Amén. Pero para eso hay que crecer, ¿sí? Entonces no nada más echarle gritos al demonio, Dice pues: venió la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, ahora el que manda es Él, no manda nadie más, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios día y de noche. Y ahora sí dice cómo lo vencieron, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, una vida de arrepentimiento, la palabra, el testimonio de ellos, ¿sí? O sea, la obediencia a su palabra, y menospreciando su vida hasta la muerte, o sea, la cruz, ¿sí? Y así le vencieron. Entonces aquí abajo los cristianos: Señor, perdóname porque estoy haciendo esto mal. Señor, perdóname y me enderezo, ¿sí? Señor, el testimonio, ¿sí? La palabra, el testimonio, mi lenguaje, vamos, ¿sí? Y lo último, llevando la cruz. Y esa vida estaba golpeando principados en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿verdad que no es el demonio? Vete fuera, ¿sí? Vete a estas tierras. Y la vida de ese hombre sin cruz, sin testimonio y con pecados ocultos. ¿Qué dirá el demonio de esa gente? ¿Sí? Pues si yo te gobierno, mijo, ¿sí? Si por ti estoy aquí, tú no me puedes echar fuera, ¿sí? Pero hay gente que la sangre del Cordero, el testimonio y llevando su cruz. Entonces sí, en el nombre de Jesús, ¿sí? Tú no tienes ni derecho ni autoridad para estar en este territorio. Yo te reprendo y te ordeno que salgas de esta ciudad en el nombre de Jesús. Entonces una oposición, choques, ¿sí? Pero gente de ese calibre. Amén. Entonces si no cae, no se va a ver lo que dice el resultado. Ahora ha venido la salvación. Entonces vamos a ganar almas. La gente va a decir: yo quiero seguir al Señor, ¿sí? Vamos a ver el poder de Dios manifestándose. Vamos a ver el reino de Dios, la cultura de Dios, y el que manda es el Señor Jesucristo. Eso es el reino, o eso es haber vencido. ¿Está claro? Bueno, eso es el por qué se hace la guerra y por qué es necesaria, ¿sí? Entonces ya vimos el por qué. Porque hay un oponente que está usurpando un trono que no le corresponde, ¿sí? En los corazones, en la mente y en los territorios. Ese es el diablo, ¿sí? Y es necesario derribarlo para que venga salvación, venga poder, venga reino y venga autoridad de Jesús, y se manifieste eso en la tierra. Él lo tiene, ¿sí? Pero que eso se manifieste. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, voy a hacer una oración. Voy a orar por las personas que nos ven. Y si quieres la cortas, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer una oración y luego ya oramos por nosotros que estamos aquí. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tantas preciosas joyas y tesoros que están escondidas en ella, Señor. Todos nosotros nos presentamos ante ti como seres imperfectos, Señor, y muy necesitados de tu ayuda. Señor, te pedimos tu bendición. Yo bendigo cada persona que está viendo en vivo y los que en algún momento van a ver esta grabación, Señor, esta predicación. Yo los bendigo y oro, Señor, para que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, cosas que tal vez ellos creían y sabían que así era, pero que esto les ha confirmado. Gente que a lo mejor no sabía que así eran las cosas, pero que esto nos ha aclarado el pensamiento. Yo bendigo a tu iglesia, cada hermano, cada persona, hija tuyo, Señor, que nos está viendo a través de esta predicación, de esta transmisión. Te suplico, lo levantes, Padre, como un precioso ejército, Señor, en su ciudad. Levanten las iglesias que nos están viendo, Señor. Bendito Dios, los pastores que lleguen a ver esta predicación, yo oro para que de ellos sean preciosos joyadas, Señor, fuertes, poderosos, y que presenten las armas a tu pueblo, Señor, y saquen de la ignorancia a tu iglesia. Yo los bendigo y declaro que tú saturas cada persona que nos está viendo con tu gloria, con tu presencia, que hay una visitación a esas vidas y a esas congregaciones, Padre, donde ellos asisten. Yo los bendigo, Señor, y declaro la gracia de Dios derramándose sobre sus vidas. Declaro que levantas un ejército en México, Señor, poderoso, Padre, que congregas a mucho pueblo, que congregas a muchos ministros, Señor, en base a tu palabra. Yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús, Padre, que no solo reciben una enseñanza, reciben una impartición que les activa en la palabra, que les activa en la oración, que les potencializa en la intercesión. Declaro que tu pueblo recibe de ti, Señor, poder, gracia, entendimiento, sabiduría, en el precioso nombre de Jesús. Así los bendecimos a nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.